Saludos a todos nuestros seguidores del consultorio. Siempre les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV. Hoy vamos a estar hablando con un sector que no habíamos traído antes a este podcast del consultorio. Han sacado cita y me parece que son sumamente importantes porque son estudiantes de medicina que se están preparando, yo creo que para asumir uno de los roles más importantes en cualquier lugar donde se puedan encontrar. Y antes de comenzar este episodio, quiero explicarles que las opiniones que expresemos aquí son las opiniones personales, no representan a ninguna universidad o a ninguna institución en particular. Vamos a hablar de los sacrificios que hacen los estudiantes de medicina, la vocación, las presiones, cómo manejan todo ese estrés y ansiedad de los exámenes finales y los retos, ¿verdad?, que ellos entienden que se van a enfrentar una vez obtengan, ¿verdad?, ese título tan añorado y tan necesario, por supuesto, para el país. Queremos que esta conversación sea dos cosas, inteligente y constructiva. Y vamos a presentar a Víctor Santiago de PRMD, presidente de PRMD, que nos va a acompañar en esta conversación, y también a Sebastián Hernández de la Escuela de Medicina San Juan Bautista de Caguas. Correcto. Gracias a ambos por estar con nosotros y tocar este tema y darle voz a todos estos jóvenes que se están empezando a formar y que tú y yo sabemos, Víctor, que son tan importantes para el futuro de la medicina en Puerto Rico. Eso es así. Gracias por la oportunidad, y definitivamente es un tema que queremos darle la oportunidad a estos jóvenes de que expresen qué cosas están viendo en esta trayectoria de estudio y qué cosas ellos necesitan para poder quedarse en Puerto Rico ejerciendo esa práctica y lograr que más jóvenes se motiven a seguir la carrera de medicina, que como sabemos tanto necesitamos en Puerto Rico para seguir fortaleciendo el sistema de salud. Y agradecemos que puedan tener este espacio y que distintos sectores, y en este caso el sector de las aseguradoras, se unan, se sienten todos a la mesa porque son todos parte del ecosistema de salud. Correcto. Y la realidad es que mientras todos estemos interconectados, esto va a echar para adelante. Sí. Sebastián, como cuestión de umbral, yo lo que quisiera saber, hay personas que desde chiquitos están como que pidiendo el kit de juguete porque como que nacen con esa vena. Hay personas que tienen experiencia que hacen que decidan estudiar medicina. ¿Cuál fue tu caso? Pues mira, en mi caso, como bien dijiste, pues sí era una experiencia personal desde pequeño. Desde pequeño pues yo tenía unas condiciones médicas, ¿verdad?, que no voy a entrar en detalle, pero siempre fui a un montón de citas médicas, hospitales aquí en Puerto Rico. También visité Boston, Florida, North Carolina, y también más o menos como 4 operaciones. Pero yo siempre he visto cada una de estas experiencias no como una barrera, ¿verdad?, que me impida seguir la medicina, sino como, ¿verdad?, siempre he dicho que Dios me puso en estos caminos pues para poder construir pues mi futuro y poder elegir esta carrera que tanto quiero llegar. ¿Tiene que haber un punto en el que tú tienes que haber decidido estudio en Puerto Rico o estudio afuera? Sí, no, ¿Cómo siempre mi meta decisión? fue estudiar aquí en Puerto Rico porque pues, soy de aquí, tengo mis familiares aquí, amistades aquí, y también pues porque mis planes futuros es que si se da la oportunidad es quedarme aquí y poder servir al pueblo de Puerto Rico. Y Sebastián tiene sangre de médicos en la familia también, sí, ¿verdad? En mi familia, urología, dentista, tengo mi hermano que está estudiando veterinaria, hay oftalmólogos también. Ah, ok, o sea que eso también corre por la sangre. También. Cuando están estudiando. ¿Tú estás en qué año? En segundo año. ¿Y cómo te ha ido? Ese primer año, porque yo no sé si lo puedo comparar a estudiar Derecho, pero el primer semestre y esa primera clase es como un estado de electroshock que uno siente ok, no, ahora esto es en serio. ¿Cómo fue? Tú llegas el primer día, ya tú estás estudiando desde el primer día. Hay veces que te dan clases, te dan este tema, que tú en la universidad, pues tú estudias en un semestre, te lo dan en una semana. Así que tú tienes que estar estudiando un montón y lo que leer mucho, claro. Es mucho material y lo más, ¿verdad?, que nos choca pues es la organización. Que eso pues uno va aprendiendo poco a poco a medida de los 4 años. Yo estoy en mi segundo año y todavía me da trabajo organizarme. La cantidad de material que tienen que manejar es impresionante. Sí. Es impresionante. Y entonces ese primer semestre fue un periodo entonces de ajuste. De ajuste. Y todavía estás en ese periodo de ajuste. Correcto, sí. ¿Y cómo manejas el descanso, que es importante? El descanso. ¿Hay descanso? Pues lo que más te ayuda es organizarte, más o menos como que pues, desde el domingo, lunes, pues tratar de crear un plan de estudio, pues empezar a estudiar desde temprano. Obviamente están las clases, que uno tiene que ir mandatorio, que eso pues no quiero decir que te quita tiempo porque son importantes ir, de ahí es que uno aprende los temas,
Pero también pues llegar a la casa, estudiar, organizarse bien, como había mencionado. ¿Hay forma o cómo tú manejas lo que es la ansiedad y el agotamiento de la cantidad de horas de estudio, cantidad de horas de lectura? Los estudiantes de medicina pasan largas horas, días dentro de la biblioteca. ¿Cómo tú logras manejar esa ansiedad o ese estrés que uno puede sentir por la carga de estudios que uno tiene? Pues mira. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Pues mira, más bien, pues como había mencionado, la organización, si te organizas bien, obviamente siempre en la medicina no te va a dar tiempo de estudiarlo al completo, siempre va a llegar el día del examen que no te vas a saber todo y es completamente normal, pero, ¿verdad? Con una organización, pues tú puedes tener tiempo para relajarte, ya sea hacer ejercicio, hacer tu hobby, ya sea deporte, estudiar, ver juegos de deporte. Aunque a veces uno piensa que no le da tiempo. Puede ser importante ese espacio, aunque sea un ratito de 15, 20, 30 minutos de hacer algún deporte o algo para poder manejar la carga estudiantil, la carga académica y la carga mental que eso supone también. Si se acostumbran a poco descanso, más o menos como cuánto en un periodo, ¿verdad? de alta demanda de exámenes y demás. Pues mira, si fueras a decir cuánto tiempo ustedes descansan. Al principio es fuerte, como que al principio pues como uno no está acostumbrado a esto, pues fácilmente puedes dormir 5 o 6 horas y cuidado, hay veces que la gente se tira bien poco. Hay gente que se tira pues, a tomar café a todo lo que da y se tiran, como nosotros decimos, un all-nighter, que es sin dormir y estudiar las noches completas. Hasta el otro día. Pero eso, ¿verdad? No es recomendable, pero eso es algo que uno va practicando con el tiempo y organizándose. Pero esos son parte de los sacrificios de los estudiantes de medicina y son sacrificios que continúan a lo largo de la carrera por el servicio que ustedes le dan al país. O sea, es una carrera que siempre es bien sacrificada y al mismo tiempo indispensable y necesaria en cualquier país. Sí. Siempre ese factor está ahí. Y está el factor económico también. Es un reto para el estudiante de medicina y cómo lo manejan. Sí, en verdad. Estudiar medicina, tanto aquí en Puerto Rico y Estados Unidos igual, es bien costoso. No solo, ¿verdad?, matricularte y coger las clases, eso conlleva también pagar el hospedaje si se hospeda, pagar recursos que uno estudia, que son de por sí costosos. Y usualmente, pues nosotros los estudiantes no solo compramos un recurso, compramos varios, ya sean libros, preguntas en internet. También, pues, el factor de los libros de medicina también son bien costosos. También el factor de, pues, el alimento y uniformes, ropa, zapatos. Tú podrías decir casi, según la experiencia tuya y de tus compañeros, casi el 100% se gradúan con una deuda. Sí. ¿De más o menos cuánto? En el caso tuyo, tú estás más o menos proyectando de cuánto puede ser esa deuda. Depende, por lo menos, vamos a decir un promedio. Al año puede ser entre 20 a 50, 70 mil al año. Eso lo puedes multiplicar por 4. A eso súmale también los materiales. Eso es la primera etapa de medicina general, porque muchos de ustedes siguen otras etapas de especialidad y subespecialidad también. Sí. Y es bien difícil para los estudiantes también trabajar y estudiar, ¿verdad? Sí. Es básicamente imposible. Ya estudiar medicina es sacrificador y si trabajas a la misma vez, volvemos, no vas a dormir. Pero la escuela, las escuelas lo permiten, que ustedes tengan algún tipo de trabajo. O sea, ¿Le limitan la cantidad de horas que pueden trabajar a la semana? La escuela lo permite, pero no es recomendado hacerlo porque pues va las notas. El sacrificio. Aunque después viene el periodo de residencia, ¿verdad? Que es compensada, ¿verdad? Sí, ahí eso ya se considera como un trabajo, te dan un salario, pero en verdad el salario te da para pagar... Es bien poquito. Bien poco, es para pagar la residencia y el hospedaje, eso no te da para más nada. Sí. Yo creo que ese factor es bien importante porque esto es de los aspectos que a veces nosotros como pacientes a veces no vemos. O sea, el sacrificio y lo intenso que fue para estos estudiantes varios años de medicina, que puede fluctuar hasta 7, hasta 9 años en algunos casos. Y entonces, que comiencen esa carrera también con una deuda. Es todavía un poquito más retante, ¿verdad? Para ellos. Así que es un estrés adicional que consideras cuando estás montando una oficina, porque cuando el médico monta una oficina, es sui generis, es algo muy particular, de nuevo, es un servicio de salud. Pero igual
tienen que cumplir con todos los requerimientos de ley correcto. que le exigen a cualquier comerciante, un permiso de uso, fianza de agua, fianza de luz. O sea, tú tienes todo eso, además de los requerimientos particulares de la profesión, y entonces vienes con el hecho de que tienes una deuda que tienes que comenzar a pagar. No, y eso es un excelente punto porque nosotros pensamos que dentro de los currículos universitarios deben de añadirse algunos cursos relacionados a administración de empresas que incluyan permisología, cómo montar la oficina, qué tipos de financiamientos hay disponibles para esa transición de estudiante a profesional ya con su práctica establecida. Y también asuntos como manejo de sus activos, o sea, cómo van a manejar, ¿verdad? Los ingresos que vayan recibiendo, cómo pueden proteger, ¿verdad? Su práctica. Y todos esos aspectos, pues definitivamente deben de incluirse porque ellos se enfocan mucho en la parte de tratamiento, la parte clínica, farmacología, todo lo que tiene que ver con la ciencia y todo lo que tiene que ver con la medicina per se. Pero ustedes no tienen ninguna clase donde les digan cómo ustedes van a montar la oficina, cómo van a facturar, cómo se protegen como médicos en términos de los riesgos asociados a la profesión. Yo lo que he escuchado es, eso ustedes lo aprenden con la experiencia, pero es que una vez nosotros nos graduamos, entramos directo, nos dan el diploma, ya somos doctores, pero después de ahí nos toca a nosotros abrir la oficina, también las aseguradoras, sin los seguros nosotros no podemos ser doctores, no podemos empezar a trabajar, eso no nos lo explican nada. Y eso sería bien beneficioso para los estudiantes, saber cómo es ese ecosistema, cómo funciona y cuál es la mejor manera en que el estudiante, ¿verdad?, se puede buscar manejar esos riesgos asociados a la práctica de la profesión. Sí. Y sería sumamente conveniente porque puedes tomar decisiones más inteligentes. Sí, y pueden ser tipo seminarios o ¿verdad? Proyectos especiales que se diseñen para este propósito. Quizás no tienen que ser, ¿verdad?, una clase completa de un semestre, pero definitivamente son aspectos que por lo menos nosotros en nuestra práctica en la parte de seguros de impericia médica, cuando conversamos con los estudiantes de medicina, lo identificamos rápidamente, que siempre tienen muchas dudas con respecto a cómo protegerse, cómo montar su oficina, las alternativas, ¿verdad?, de financiamiento y ese tipo de cosas, y definitivamente es algo que queremos de alguna manera poder promover y llegar a las escuelas de medicina para que consideren establecer este tipo de cursos en beneficio de estos estudiantes. Porque entonces el estudiante cuando se gradúe no esté quizás un poco perdido en términos de lo que puede hacer o lo que puede manejar. ¿Cómo tú observas lo que está pasando en Puerto Rico en términos de las situaciones? Se habla de fuga de médicos, de promedio de edad de médicos es 50 y pico, 60 y pico años. ¿Qué tú piensas de esa situación? Para mí, la mayor preocupación mía es que lo estamos viendo ahora mucho, es la cierre de hospitales. Yo siempre vi, ¿verdad? Los hospitales sí son el centro más importante para los pacientes, pero a la misma vez no nos podemos olvidar que es el principal centro de aprendizaje de nosotros, de tercero hasta la residencia y a lo que vaya después. Con la cierre de hospitales, pues obviamente viene con eso la fuga de médicos, no se encuentran empleos, obviamente afuera, pues si hay incentivos mejores, pues obviamente eso va a traer a los doctores. También pues afectan a nuestros pacientes, que es los que nosotros cuidamos. Así que sí, esa es mi mayor preocupación. Y estos estudiantes salen sumamente bien preparados de las universidades de aquí de Puerto Rico. Y por hablar español, por también dominar el inglés, tienen un atractivo brutal para hospitales en Estados Unidos que tienen, ¿verdad?, muchos pacientes de habla hispana, y esto pues facilita el que les hagan ofrecimientos atractivos para llevarse a estos estudiantes a trabajar en los diferentes hospitales, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Y yo creo que eso es un aspecto que tenemos que mirarlo con mucho detenimiento, porque ya que estamos capacitando a estos estudiantes aquí, tenemos que facilitar de alguna manera el que se queden aquí. Y yo creo que hay que trabajar en esa parte. Y yo creo que muchos de esos ofrecimientos, estábamos hablando hace unos minutos sobre las deudas, muchos de esos ofrecimientos para los recién graduados incluyen también a veces asumir
ese patrono asume las deudas o te ayuda a pagar la deuda. Sí, O si trabajas con el gobierno te eliminan hemos esa visto, deuda. y yo sé que los estudiantes pues tienen compañeros, ¿verdad? Quizás en etapas más avanzadas que han comentado, tú sabes, cómo le dan ese apoyo en centros hospitalarios en los Estados Unidos, donde los ayudan a montar una oficina, los ayudan con los financiamientos, los ayudan incluso con el pago de las pólizas de impericia médica en esos primeros años. Le dan la credencialización de los planes médicos básicamente de manera inmediata. O sea, es un ecosistema que yo creo que facilita la práctica médica y eso al final redunda en que el médico puede brillar más en su práctica. ¿Y eso qué significa? Que el paciente va a estar mejor cuidado, que el paciente va a estar mejor. Sí. Y eso es sumamente importante y es algo que yo creo que son muy buenas sugerencias que estamos discutiendo aquí sobre la mesa, porque siempre hay espacio para mejorar nuestro sistema de salud y yo creo que tenemos muchos retos que tenemos que enfrentar. ¿Cuál es el principal reto que tú piensas que tiene nuestro sistema de salud en Puerto Rico? Pues el principal reto siempre es el tema de la residencia. Poquitos espacios de residencia aquí, que eso pues al final del día nos obliga a irnos hacia afuera, donde consigamos espacios. Y sobre todo, pues, si siguen cerrando hospitales, menos residencias van a haber, menos oportunidades para nosotros poder practicar donde nosotros queremos, que es aquí en Puerto Rico. Y eso obviamente pues nos va a obligar a irnos hacia afuera. Obviamente nunca estarnos seguros si volvemos o nos quedamos, si las oportunidades allá son mejores, pues eso va a obligar a los doctores. Yo supondría que la mayoría de los que hacen residencia terminan quedándose. Donde las hagan, en el exterior, en el extranjero. Ya están allá, ya conocen, ¿verdad? Ven la calidad del recurso, le hacen ofertas atractivas, pues es poco probable que de inmediato, una vez terminen, pues regresen inmediatamente a Puerto Rico a practicar. Y hay una pausa, porque aunque pueda parecer obvio, quizás hayan personas que no están tan vinculadas a lo que es el aspecto de la medicina, a lo mejor están viendo el podcast en este momento. Es indispensable y obligatorio que el estudiante de medicina, antes de graduarse, tenga ese periodo de práctica que se le llama la residencia, ¿verdad? No es que es algo opcional para ustedes, es parte del entrenamiento médico. Ustedes no pueden graduarse sin eso. ¿Y ese periodo de residencia dura cuánto tiempo? Eso depende, ¿verdad? De la especialidad que uno quiere ser. Puede durar entre 4, incluso hasta 9, 11 años. Por ejemplo, la neurociencia, neurocirugía, creo que son hasta 11 años. Wow. Eso también pues trae el aspecto económico, que dependiendo de la residencia, pues el costo también. Uno se endeuda mucho más. Entonces, estudiar medicina, que es la primera fase, que es la medicina general, ¿cuánto tiempo debe tomar? Entre 4, 5 años, 6 años. Mayormente en promedio 4 años. 4 años en promedio, después viene la especialidad, pero antes de tú llegar a la especialidad tienes que haber pasado unos exámenes. Sí. No puedes llegar ahí si no tienes la especialidad, así que correcto. Seguimos añadiendo tiempo. Y en el caso tuyo, ¿estás pensando en una especialidad en particular o todavía estás mirando y buscando, analizando? Pues yo entré, ¿verdad? En medicina con oftalmología, pero una vez uno entra en medicina, uno estudia tantos sistemas y tantos temas que pues uno no se puede entrar a una escuela de medicina enfocándose o enamorándose de una especialidad. Ajá. Uno tiene que entrar pues con la mente abierta. ¿Qué es lo más que te parece fascinante? ¿Qué es lo más que te llama la atención? Hasta ahora cardiología. Cardiología. Interesante, sí. Eso es bien, cardiólogos, sí. necesitamos cardiólogos porque lamentablemente en Puerto Rico de las comorbilidades y de las condiciones crónicas más comunes es la hipertensión y la diabetes junta. Sí. Eso es una fórmula asesina. Así que sí, son bien importantes y no tenemos tantos cardiólogos jóvenes aquí. No, he tenido la experiencia de amigos, de familiares que siempre me dicen, conseguí un cardiólogo, pero de aquí a 4 o 6 meses. La primera cita. Yo tengo una duda. ¿A ustedes les pasa lo mismo que sean estudiantes de medicina? Cuando tienen que conseguir una cita, ¿cuál es la experiencia? ¿Les pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Aquí, bueno, no quiero decir que es la única forma donde tú consigas una fecha cercana. Es que tú conozcas a algún familiar o algún conocido. Pero es la realidad. Bueno, es la realidad, sí. Es la realidad que vivimos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, que a veces pues uno tiene que buscar una ayuda por alguna parte, ¿verdad? Para que aparezca ese huequito. Y no debe ser así. Y no debe ser así. De hecho, les invitamos a ver, vayan buscando PRMD. Tenemos otros podcasts en nuestra línea que hemos hablado del tema, porque ahora, si usted reserva un espacio y de pronto no lo va a usar,
no se olvide de cancelar esa cita tan pronto sepa que no va a ir, para que se abra ese espacio para otra persona. Es parte de tratar de ser considerados dentro de la situación que estamos viviendo. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Yo quiero pasar a otros estudiantes de medicina para conocer cuáles son sus experiencias. Mucho éxito. Ojalá y te puedas quedar aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y esperamos hacer el podcast con Sebastián, el cardiólogo. Eso así. Casi sea. Gracias por la oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos vamos a estar hablando con estudiantes de otras escuelas de medicina para saber cómo es ese ecosistema en esas otras escuelas y cuáles son los retos que enfrentan los estudiantes y los muchachos allá. Regresamos en breve. Y continuamos en esta conversación en el consultorio con estudiantes de las distintas escuelas de medicina y en esta ocasión nos acompaña Andrea Lajara, Alicea de Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, importante, y también nos acompaña Gabriel Polanco, que es del Ponce Health Science University. ¿Lo dije correctamente? Sí. Gracias a ambos por estar con nosotros. Antes de que me cuenten cómo se metieron en todo esto de la medicina, ¿en qué año de las escuelas, de las distintas escuelas donde ustedes están cursando ahora mismo? Estoy en cuarto año. Ya tú estás al final. Este es tu último año. Y en el caso tuyo, Polanco. Sí, también estoy en el cuarto año. En el último año. ¿Cuál es el mayor reto que ustedes creen que se van a enfrentar cuando se gradúen y ya finalmente tengan esa licencia de médico? Después de residencia y todo, ciertamente va a ser abrir mi propia práctica y establecerme como doctora proveyéndole servicios al pueblo de Puerto Rico. Todo el proceso de abrir la oficina, los permisos, los aseguradores médicos, eso sé que va a ser una batalla un poco cuesta arriba. ¿Eso te da estrés, te da ansiedad, te preocupa de alguna manera? ¿Ya has buscado gente que te diga, mira, yo cuento contigo para que me ayudes y me des los consejos para yo hacer esto? 100%. Es algo que lo estoy pensando desde ya porque, o sea, si uno quiere abrir una oficina en Puerto Rico, uno tiene que ir pensando primero en dónde la quieres abrir, con quién la quieres abrir, si es que quieres tener partners en el proceso, todos los permisos que uno tiene que hacer, el costo del equipo, hasta el logo, la manera en que uno se tiene que mercadear, porque al final del día uno no puede solamente abrir una oficina y rezar que los pacientes entren por la puerta sin que sepan que tú estás ahí. Muy cierto, sí. Y sí, he hablado desde mis papás, mis amistades que son médicos en años más avanzados que ellos, como que mira, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo tú estás trabajándolo? Porque uno solo se hunde en este hoyo que no sabemos. Y también a mis attendings y profesores en la escuela les he preguntado y he tenido la oportunidad de ver y participar de varias reuniones administrativas que he visto como que ese lado más administrativo de la medicina y eso, que he ido aprendiendo, pero de seguro me falta un largo camino por descubrir y aprender. Por descubrir ¿Y cuál va a ser tu especialidad, Andrea? Pues estoy solicitando ahora mismo obstetricia y ginecología. Okay. Muy bien. Muy importante. ¿Y qué te llevó a esa específicamente? ¿Por qué te decidiste por obstetricia y ginecología? Pues en verdad fue como una mezcla de muchas cosas. Primero es el balance que te puede proveer obstetricia y ginecología, tanto en el aspecto clínico y el aspecto quirúrgico. Es como un balance perfecto. Y la posibilidad de poder estar en los mejores y en los peores momentos de la vida de una persona es increíble, y proveerle servicios y cuidado e información a una población que, ¿verdad? Estoy un poco biased, pero es espectacular, que somos las mujeres. ¿Siempre quisiste dedicarte a esa área o algún momento donde quizás analizaste otro aspecto u otra especialidad de la medicina? Pues yo empecé a considerar obstetricia y ginecología a los 15 años, cuando desde paciente, y tuve la experiencia de hacer shadowing con una doctora y ver una cesárea y dije, me encantó. Hacer shadowing es acompañar a la doctora para observar y ver su práctica. Sí, exacto. Y ahí ya te enamoraste. Sí, ver su day in the life. Y mi mamá siempre dice, es la sonrisa más grande que yo he visto en tu cara. Cuando te dije a las 5 de la mañana auxilium, tú saliste a las 5 de la tarde y yo nunca te había visto tan contenta. Y yo, pero mira, es que tener la oportunidad de ver a alguien hacer lo que les apasiona y ver cómo traen vida al mundo es incomparable. Así que lo he seguido desde entonces. Dudé durante tercer año. ¿Cuánto tiempo te toma hacer ese porque tú vas a hacer residencia ahora de medicina general o de ginecología? De ginecología. ¿Y cuánto tiempo te toma entonces finalmente completar ese proceso de especialización? Son 4 años de Y ya tú ya has estudiado 4, o sea que serían 8. ¿Y después de ahí falta todavía? Sí, me interesa hacer un fellowship, que todavía no lo he decidido. Y un fellowship es después que uno se gradúa de la residencia de esta especialidad, ¿verdad? Que en mi caso sería obstetricia y ginecología, pues tú te puedes subespecializar. Puedes hacer ginecología oncóloga, puedes hacer uroginecología, puedes hacer
es también materno-fetal. Hay un montón de subespecialidades dentro de la especialidad de obstetricia y ginecología que entonces se siguen subdividiendo y son más años todavía. Antes de escuchar a Gabriel, estás en un área espectacular con profesores espectaculares en el área de ginecología. Tenemos médicos aquí como la doctora Carmen Zorrilla, que para mí son eminencias y que han tenido contribuciones al país que yo creo que si yo fuera estudiante de medicina animan a uno, ¿verdad? Cuando uno ve los logros, por ejemplo, de una doctora como la doctora Zorrilla, que logra que no se le contagie el HIV al feto y que eso es un hito a nivel internacional, pues uno se motiva, ¿verdad? De pensar que desde Puerto Rico, ustedes como médicos tienen práctica, pero también muchos de ustedes a veces con su práctica acompañan investigación. Y eso también es bien importante para el país. Y mira las cosas que se han logrado y que podemos hacer, y podemos hacer más todavía desde Puerto Rico, porque aquí está el talento de los muchachos. En el caso tuyo, Gabriel, tú estás también cuarto año. ¿Y en qué etapa tú estás entonces de comenzar tu residencia y en qué la vas a hacer? En mi caso un poquito distinto al caso de Andrea, y es porque ella termina en mayo, yo estoy fuera de ciclo, y fuera de ciclo básicamente es que yo comienzo en enero el año académico. Okay. Yo termino oficialmente en diciembre y no entro entonces al programa de residencia hasta el año 2027. Pero en aspecto de interés, pues tengo fisiatría en mente. Fisiatría, ¿por qué? Fisiatría, pues yo siempre he sido bien amante a lo que es los deportes y todo eso, y también pues en aspecto personal he tenido lesiones que han sido como que el drive. Lo que te ha dado ese impulso a estudiar fisiatría. Es correcto. Esa parte donde tienes que ayudar a los pacientes, específicamente en ayudar a lo que es mejorar la movilidad de alguna extremidad. ¿Y esa residencia equivale a cuánto tiempo? Igual que obstetricia y ginecología, son 4 años. 4 años. ¿Y después de ahí tienes alguna adicional de hacer o sobre la marcha irás viendo cómo vas a ir? Sí, sería también planeo hacer una subespecialidad en medicina deportiva, y al igual que en obstetricia y ginecología hay diferentes como que fellowships donde puedes entrar o a medicina deportiva, puedes entrar a manejo de dolor, puedes entrar a lo que es medicina paliativa, que pues sería ya pues ayudar a estos pacientes que están en estado terminal a hacerle lo que es tener menos dolor en su transcurso pues de terminar la vida, por decirlo así. Pero sí, hasta ahora pues lo que planeo hacer es medicina deportiva. Tengo una duda. Ustedes como estudiantes de medicina, ¿cuán conscientes o cuánto discuten a lo que se van a enfrentar en términos de lo que es nuestra población, de un envejecimiento acelerado? O sea, ustedes van a empezar a practicar en un área de la medicina, en el caso tuyo, una baja en nacimientos brutal, y entonces un aumento en personas mayores. En personas mayores. Y entonces ahí hay distintas áreas de oportunidad y de reto también. ¿Cuán conscientes o cuánto se discute eso en el marco de las escuelas, de la población a la que ustedes van a atender? Esos son los pacientes, los futuros pacientes que ustedes van a tener. Lo tocan, lo discuten, lo hablan, aunque sean los pasillos, no sé. Es imposible no discutirlo, porque, o sea, todos los días nos enfrentamos a nuestros pacientes y todos los días estamos viendo que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes envejecientes con muchas comorbilidades que, francamente, no es lo mismo que se ve fuera de Puerto Rico. Exacto. En otros países que sí tienen una población un poquito más balanceada. Especialmente en lo que a mí me interesa, la obstetricia y ginecología, pues sí, se ve la baja de nacimientos, las comparaciones con nuestros doctores, nuestros attendings, nos dicen, cuando yo estaba de residente, hacíamos tantos partos en un día, o hacíamos tantas cosas en un día, y ahora se ven muchos menos, porque no están naciendo tantos niños, y pues esa es la franca realidad. ¿Sí? Por lo menos en mi niche, como donde he estado entrando mayormente, por lo menos este cuarto año, lo hablamos todos los días. ¿Y en tu caso? Lo mismo es en fisiatría. Cada vez los pacientes que llegan son ya más de edades avanzadas y mientras más edad avanzada pues tienen diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, nosotros siempre nos llegan muchos con problemas de espalda y problemas cervicales. ¿Y por qué uno dice, a lo mejor es una impresión mía, yo estoy incorrecta porque esto es puramente anecdótico, no es científico, pero uno tiene la impresión de que los puertorriqueños como que nos enmandamos mucho y siempre estamos como que lastimados? Sí, como que somos muy atrevidos a veces con nuestro cuerpo. Sí, puede ser, ¿Cuál ha sido tu experiencia? Es que
el aspecto cultural definitivamente influye en los puertorriqueños. Por ejemplo, si tienes dolor de espalda, rápido la abuela tuya tiene alguna cremita que te da. Y en vez de ir a los médicos, pues van rápido a la cremita casera. Sí. Y pues eso pues eventualmente va... La cremita, diferentes cosas. Exacto, y inevitablemente pues cuando ya el problema es demasiado alto es que entonces buscan al médico y hay veces que no se puede hacer mucho que digamos. Claro, claro. Y Andrea también toca un aspecto que es el aspecto de cómo ustedes se mercadean y el aspecto de las redes sociales. Y yo me imagino que ustedes ya como estudiantes de medicina, lo he hablado con muchos médicos que han estado aquí en el consultorio, las redes sociales pueden ser una bendición, pero también puede ser bien misleading en el campo de la salud. Y entonces... Hay muchos médicos en las redes sociales. Muchos influencers dando recomendando toda clase de hierbas, toda clase de... Y yo me imagino que ustedes ven eso y se tienen que sulfurar y decirle. Entonces la gente piensa que es casi palabra de Dios cuando no lo es. Sí. ¿Cómo ustedes se sienten ante ese reto de que el médico que ustedes van a estar compitiendo con un montón de información y de ruido en las redes? Con esto, por ejemplo, el tema de las vacunas. Pues uno se siente a veces que es discutir si la Tierra es plana o redonda. ¿Por qué tenemos que discutir eso si es redonda? Es sumamente frustrante que confíe en la palabra de alguien que leyó 2 minutos en la parte de atrás de un pote random que encontraron en su casa, pero como lo dicen con tanta confianza y tanta convicción, las personas dicen, mira, esto es lo que es, suben el video a Facebook y de repente ese link se pasa por todos los chats de WhatsApp, todas las abuelitas, las tías, las mamás, los papás, los abuelos, todo el mundo te recibe eso y como que, sí. Sí, como que el té milagroso con el que vas a rebajar 30 libras en un mes. Exactamente, que este programa de detox, si tú me pagas $90 mensuales, tú vas a rebajar 10 libras en una semana. Y todo el mundo dice, como, ¿verdad? El aspecto físico, todo el mundo está tan obsesionado y dicen, eso es lo que yo quiero. Y pierden el dinero. ¿Y les ha pasado como estudiantes de medicina que les vienen con alguno de esos inventos? ¿O alguno de los en el proceso ustedes de ya comenzar en la residencia a ver pacientes, le vienen con esas cosas? Sí, siempre viene alguien. Y usualmente uno intenta mantenerse con mente abierta porque nosotros no somos los full expertos y siempre estamos dispuestos para aprender cualquier cosa. Pero siempre viene algún paciente que, por ejemplo, nosotros le damos algún tipo de recomendación farmacológica y ellos llegan como que, no quisiera hacer esto y nos dan algún tipo de remedio casero que pues dicen que le funciona. Y pues nosotros le damos el beneficio de la duda, claro, porque puede ser que le funcione hasta por efecto placebo. Pero hay veces que en realidad no hace nada a cabo y pues estamos en esa constante lucha de que esta es la información que este es el tratamiento que te puede ayudar, pero ellos están con el aspecto de que esto es lo que me ayuda y no quiero escuchar al médico. Y eso fue lo que... Es el aspecto de adherencia al tratamiento. También está el que se quiere hacer bien fuerte y entonces ustedes el médico receta, pero dice, no, pues yo pero aguanto hasta que no pueda más. Ahí entra el aspecto que también hablamos de lo de responsabilidad del paciente en un podcast pasado, donde fíjate que interesante, el paciente técnicamente le dice al médico, dice, mira, yo quiero probar esto porque... O sea, he escuchado que esto me puede ayudar o esto puede resolver y el médico tiene otro procedimiento ¿verdad? En su mente que para ofrecerle a ese paciente. Pero ¿qué pasa? Después si no funciona ese remedio casero, ¿y si ese remedio interactúa o agrava la condición o interactúa porque te usa el medicamento? El médico no me... Algo bien importante. No me resultó. Pero realmente no fue por el médico, fue por el tratamiento que utilizó. O cuando lo dejan de seguir el tratamiento. O cuando no le dicen a ustedes que están tomando a lo mejor algo que puede interactuar con el tratamiento. Correcto. Y entonces se quedan callados. Por eso no le dicen nada al médico. Un aspecto bien importante de la entrevista con el paciente es poder tener un entendimiento comprensivo de lo que ellos están tomando, tesis, vitaminas, todo eso. Y eso, la única manera en que tú te vas a enterar de todo es hablando con el paciente directamente y explicándoles explícitamente y preguntándoles. Pero también es bien importante ¿cómo no se quitarle el para crédito? Eso? Porque ustedes tienen que en poco tiempo lograr que esa persona, en el caso de esa primera visita, se abra con ustedes y les cuente, ¿verdad? Por eso la relación médico-paciente es de carácter confidencial y es parte de unos privilegios evidenciarios en el área del derecho, porque se quiere promover que esa persona les dé la mayor cantidad de información posible para que ustedes puedan tener
todo el abanico de posibilidades a la hora de saber qué es lo que tiene el paciente, el diagnóstico. Pues desde primer año estamos practicando cómo hacer las preguntas, cómo hablarle a los pacientes, la importancia de mirarlos a los ojos, de decirles como todo lo que hablamos aquí es totalmente confidencial, y hacer un rapport con tus pacientes. Tú no puedes entrar a la habitación y decir como que, yo soy fulano de tal, soy tu doctor, esto es lo que vamos a hacer tal, tal y tal. No, porque al final del día salud es una conversación entre el proveedor y el paciente y es súper importante que se entienda eso. Por eso mismo, cuando viene un paciente con el tema de como que, yo quiero tratar este remedio natural o estos testes, pues vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a discutirlo, a ver qué ingredientes tiene, qué quieres tomar, asegurarnos que no interactúa con lo farmacológico, porque se puede crear una colaboración entre los dos, porque si uno le quita el crédito totalmente a lo que el paciente entiende que le funcionaría, va a decir, pero este doctor no cree en lo que yo estoy, como que lo que yo quiero hacer, no me respeta y no se va a adherir al tratamiento que uno como proveedor le gustaría. Así que es súper importante proveer ese cuidado comprensivo donde tú estás atendiendo al paciente como persona y no solamente como un libreto de síntomas que tú puedes resolver con X pastilla o X cosa. Claro, y cada paciente me imagino que es un universo, aunque las condiciones sean muy similares, no son idénticas. Definitivamente, todos los pacientes son individuales. Por ejemplo, puedes tener pacientes con hipertensión, pero un paciente sea una hipertensión más severa y otro más leve. Y también tienes que ver todo el aspecto del paciente como tal, con quién está interaccionando, cómo es su relación con la comida, con otras cosas que con la persona esté bregando, y así entonces pues uno puede manejar al paciente. ¿Cómo ustedes ven el futuro de la medicina en Puerto Rico? ¿Hacia dónde vamos? Respirando hondo. Hay muchos retos para ustedes que se están graduando y el país apuesta a ustedes y al esfuerzo que ustedes puedan hacer, así que desde ya anticipadamente les agradezco porque es un camino, es una profesión bien sacrificada. ¿Y qué necesitan? Tomando esa pregunta como base, o sea, ¿cómo ustedes ven, ¿verdad? La salud en Puerto Rico? Pero ¿qué hace falta para que echar ustedes, exacto, y para que ustedes se queden aquí, para que ustedes tengan ese compromiso de, mira, nosotros realmente queremos quedarnos en Puerto Rico, necesitamos X, Y, Z, para entonces no mirar hacia otras alternativas? ¿Qué podrían decir? Es muy difícil decir algo específico que nos pueda como que... Residencias mejores pagas, me imagino. No, sí, definitivo. Pero es multifactorial porque podemos comenzar desde las mejores pagas, pero también podemos hablar sobre las mejores facilidades, mejorar las facilidades, recibir un poco más de fondos gubernamentales para poder entonces levantar los otros hospitales que están en decadencia. Y podemos mencionar un montón de ejemplos aquí y no terminaríamos. Y nosotros somos... El asunto con las aseguradoras, que es casi como el elefante en la habitación, que les facilitan, ¿verdad? Poder tener, eso es la credencialización. Sí. O sea, que para que la gente entienda, o sea, que ustedes puedan estar dentro del ecosistema de las aseguradoras y que la paciente pueda llevar su plan médico y usted pueda atenderlo y el médico pues le factura el plan. Para que la gente entienda lo que quiero decir, ¿no? Que nos faciliten el proceso de una vez te gradúas ya como médico hecho y derecho a poderle proveer a los pacientes, porque es... ¿Qué te han dicho a ti, Andrea? Vas a tener que esperar un año para que sí, eso se dé. Es algo que nosotros que hemos escuchado de los estudiantes y que han pasado por este proceso, volviendo al tema del endeudamiento, o sea, salgo con una deuda bien grande, pero no puedo empezar a ejercer la práctica hasta que no tenga la credencialización, porque si no los planes médicos no van a pagar. Entonces, tengo que a veces esperar 4, 5, 6 meses que no estoy generando ingresos. Pero en ese proceso, ¿cuándo se activa la deuda estudiantil? Cuando ustedes se gradúan, ¿en qué momento tienen que empezar a pagarla? Nosotros empezamos a pagarla en son 6 meses después que nos graduamos de escuela de medicina. Así que tengas oficina, hayas tenido Tienes tu que proceso pagar. de acreditación, credencialización con las aseguradoras, ese cobro va a llegar. Sí. Pase lo que pase. Tengan los permisos para montar una oficina, etcétera, etcétera. Exacto. Eso es parte de la carrera de tiempo que estamos hablando aquí, de la presión que tienen como médicos. ¿Y a qué ustedes atribuyen que el proceso de credencialización se tome tanto tiempo? Yo es la burocracia. La burocracia. El que vamos a una oficina y te dicen, mira, necesita este listón de papeles y parece el Not Your License de Santa Claus. Y después como que sí, es en esta oficina y esa oficina te mandan a otra y dices, eso toma tantas semanas y tienes que hacer esto. Y eso es un proceso que ustedes tienen que hacer por cada aseguradora que ustedes quieren que se incluya. O sea, que no hay un proceso centralizado donde yo hago esto con todas las aseguradoras del país porque más o menos entiendo que le piden lo mismo, ¿cierto? Eso es algo que también se podría Los detalles mejorar. de que nos piden per se no estoy 100% segura,
Pero sí, es algo que siempre tienen algo único cada una de las aseguradoras. Y siempre hay que estar jugando con el sistema. Quizás tienes que contratar a personas que lo han hecho anteriormente, que te puedan ayudar un poquito a como poder streamline el proceso. Pero entonces es otro gasto a alguien que no está generando ingresos. Entonces no es como que en residencia te pagan una millonada. ¿Y en Estados Unidos es así de complicado? ¿Qué les han escuchado o qué les han dicho sobre eso? Decir, honestamente. Pero entonces aquí ustedes sienten que se van a enfrentar a un proceso que es un poco más cuesta arriba y que podría por lo simplificarse, menos ¿no? Yo he escuchado, ¿verdad?, de estudiantes que han pasado por el proceso bueno, estudiantes lo que no, yo he escuchado en médicos, Estados Unidos ya, no es tan complicado. No, que ya muchos de ellos cuando les hacen el ofrecimiento ya y ellos aceptan, cuando ellos llegan allá, ya en los hospitales ya le han facilitado ese proceso para cuando lleguen, ya inmediatamente pueden empezar. O sea, que tienen como que un sistema distinto de procesar todo ese papeleo. El papeleo es inevitable en estas sí, porque cosas. Hay unas garantías que la aseguradora, ¿verdad? Correcto, pero si te facilitan el proceso y lo tienen listo para cuando tú vayas a comenzar a trabajar, pues definitivamente eso también es un atractivo para los estudiantes. En las escuelas en donde ustedes están, ¿hay algún curso, alguna clase donde trabajen todas estas otras cosas que no es la parte clínica? A nosotros nos dan cursos de como financiamiento y nuestras deudas y eso, nos han dado varias charlas, pero no diría que hay un curso específico de, mira, una vez tú te gradúes, tú tienes que sacar X permiso, tienes que hacer X o Y cosas. Porque esos de financiamiento son para el pago de los estudios de medicina como tal. Sí, o sea, ¿verdad? De las deudas y todo lo que vamos acumulando durante el proceso. ¿Cómo puedes manejar ese asunto? Pero no necesariamente sobre qué alternativas de financiamiento tienes cuando vas a abrir tu práctica, para montar tu oficina, en la parte de real estate, dónde la debes de abrir. Claro, son distintos tipos de financiamiento. Tú puedes refinanciar la deuda estudiantil, pero también tienen que adquirir deuda o tienen que tener crédito para los equipos, porque las oficinas médicas no se corren así sin nada. Cada práctica tiene unos equipos y dependiendo de la práctica son equipos que pueden ser hasta millonarios. Así que es un reto bien grande el que tienen por delante, en términos de cómo ustedes se van a organizar o se van a estructurar. Definitivamente un curso durante la residencia, incluso de cómo financiar una oficina, cómo buscar todas estas cosas, mercadearse y eso, creo que beneficiaría. No sé cuándo con los schedules de residencia se puede acomodar eso, pero de que nos pudiésemos beneficiar ciertamente. Y en cuanto al, por ejemplo, el sistema del gobierno, el plan del gobierno, ¿hacia dónde debemos movernos? ¿Ustedes aspiran también a entrar dentro de lo que es el plan del gobierno? ¿Es algo que analizarían? Yo primero necesito que el gobierno nos ayude a ayudar a los pacientes y no nos desayude en el proceso. Antes de concentrarme, ¿verdad? Como decir, voy a aceptar ¿Debe el ser plan, más facilitador el gobierno en estas cosas que hemos estado discutiendo? Sí, el gobierno ciertamente debería de poner al paciente primero y no a ellos mismos primero, que es lo que tristemente ha estado pasando y creo que todos estaríamos de acuerdo, porque es lo que se ve. En el día a día los pacientes están sufriendo, ¿verdad? No tienen suficiente acceso a los recursos, pero el plan del gobierno es el único que muchos pacientes pueden tener acceso. La mayoría, la gran mayoría de nuestra población. Exacto, porque los privados están astronómicamente caros y es algo que ni cubre la mitad de las cosas que uno necesita. Así que, ¿verdad? Si el gobierno pudiese decir y reunirse con doctores que están ejerciendo la práctica día a día en las especialidades y subespecialidades y decirle, ok, ¿cómo nosotros los podemos ayudar a ustedes para que atiendan a los pacientes de una manera preventiva y no solamente tratamiento, que es lo que está pasando hoy en día? Siento que eso abriría las puertas para muchas mejorías en el proceso también. ¿Te sientes igual, Gabriel, que en términos que aquí como que no se le da tanto énfasis al aspecto de la prevención? Sí, yo estoy de acuerdo definitivamente. Aquí siempre, como había mencionado anteriormente, aquí hasta que no explote la enfermedad, los pacientes no vienen a donde nosotros. Pero también será cultural, en términos de que el puertorriqueño se quiere hacer como que el fuerte. Yo pienso que sí. Y llega muy tarde a veces. Yo pienso que sí. Hemos estado por lo menos ahora que llevamos tanto tiempo donde el sistema de salud lamentablemente no ha sido el óptimo y mucho de lo que se le fomenta es que si se siente bien mal vaya a sala de emergencia en vez de hacer un cuidado preventivo de que tengas un médico primario, te hagas los chequeos anuales y sí, definitivamente y también el aspecto económico. Mucha gente no puede tampoco pagar una cita y al no tener plan médico, las citas le pueden salir en cientos de dólares y ahí pues tiene
un mercoche, para decirlo así, en buen puertorriqueño, que se mezclan y ahí entonces tenemos que ellos llegan a sala de emergencia, gastan un dineral y es cuando ya están en el peor momento de su enfermedad. Y algo también Ah. que se puede fomentar es el aspecto de salud pública, porque la información que se importante. fomenta y la gran mayoría de las cosas que vemos a nuestros alrededores es que no son conducentes a un sistema saludable. La nutrición, Burger King te sale más barato que hacer compras en el supermercado para tú poder cocinar en tu casa. El refresco es más barato que una botella de agua. Los parques públicos no Interesante, sí. funcionan. Entonces, si yo no Ujú. tengo una nutrición adecuada y un espacio libre de costo para poder hacer ejercicio y actividad física, ¿cómo le voy a decir a los pacientes, mira, tienes que hacer ejercicio y comer saludable si es imposible para ellos? Yo no les Claro. puedo dar un tratamiento. Es una, a un paciente que es no una pueden contradicción adquirir. bien grande que tenemos y Ujú. de nuevo un reto para ambas partes en la relación, tanto para el médico como para el paciente en términos de lo que es la salud pública. Y mencionas el aspecto de la obesidad. El Departamento de Salud sacó recién un estudio, casi el 70-80% de la población está obesa o sobrepeso. Y ya eso yo imagino que para ustedes significa una lista de situaciones que pueden dar Adicionales. Ujú. adicionales para el paciente en términos de su salud, de cómo el sobrepeso va a afectar una multiplicidad de, Ciertamente. de situaciones en el Ujú. sistema de una persona. Sí. Yo, si quieren añadir algo más, quiero pasar entonces a la parte final Seguro. para entonces tener como pensamientos finales en relación a esto. En este momento, ¿qué nota le dan a nuestro sistema de salud? Si lo fueran a dar una nota. Me están mirando con unas caras de que no va a ser buena nota. En el cuadro de honor no está. Ok. Esa es buena, Vamos sí. a ponerlo ahí. Sí. Bueno, vamos ustedes, metan mano, porque Sí. obviamente ustedes son ya casi el presente, ¿verdad? De la medicina en Puerto Rico y ojalá que sus voces sean escuchadas, porque la idea es que esta conversación sea constructiva, Seguro. de ideas para que el país pueda echar para adelante al final del camino. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar entonces con la parte final de esta discusión con los estudiantes de medicina de las escuelas de medicina del país. Regresamos en breve. Y ya estamos en la parte final de esta conversación con estudiantes de las diversas escuelas de medicina de Puerto Rico. En esta ocasión se encuentra con nosotros Jean Gabriel Vélez Amador de la Universidad Central del Caribe. Gracias por Placer. estar con nosotros. Bueno, gracias a Y ustedes. continúa Víctor, quien es de PRMD Sí. Insurance Company, en esta conversación con nosotros. ¿Tú estás en qué año? Estoy en tercero. En tercer año en la Universidad Central del Caribe. Sí. ¿Y ya sabes en qué te quieres especializar? Sí. Sí, por el momento me interesa mucho fisiatría. Lo que es Fisiatría PMR. Sí. también. Eso es importante porque como estábamos hablando aquí, los puertorriqueños siempre tenemos como siempre estamos Sí, como con doloridos. dolores, sí. Algún dolor de espalda, de cuello, Siempre siempre hay hay algo. necesidad Sí, de sí. algún... Y igual al final del día, yo creo que basado en research y todo, aparte de lo que es el catarro, el dolor de espalda es de las razones por las cuales las personas pierden más trabajo y como que faltan el trabajo por el dolor de espalda y van al médico. So, que eso es algo también, aparte de, ¿verdad? Cultural de aquí de Puerto Rico, es algo ya también mundial, que por lo que es el dolor crónico y ¿verdad? Las discapacidades. Sí. Y trae el aspecto que es importante que tiene que ver con la productividad de un país. Sí, sí. Cuando hay ausencias al trabajo por alguna condición o por alguna enfermedad, se afecta la productividad del país. Esos son aspectos que son medibles en Sí, términos de lo que es la economía y la macroeconomía. En tu caso, el país, el sistema de salud del país, ¿es saludable? ¿Está enfermo? ¿Está en coma? ¿Hay que revivirlo? Podría decir que está un poquito enfermo, que es lo que estaba pensando ahorita, porque cuando uno se pone a mirar las cosas que funcionan y funcionan bien, los médicos que hay, pues la gran mayoría son buenos. Eso no lo hemos dicho, porque sí hay cosas que funcionan. Claro. El trato es bueno, pues por ejemplo, un ejemplo personal, mi abuelo estuvo hospitalizado hace el mes pasado y toda la estadía que estuvo en el hospital lo trataron súper bien, el trato fue rápido, nunca como que lo abandonaron. Pero lo otro es que no son muchísimas las cosas que funcionan. Son más las cosas que no funcionan que lo que funciona. So, ahí ¿Por dónde tú empezarías? realmente, ¿verdad? Lo que son los fondos. Hay muchos hospitales cerrando ahora mismo y los hospitales son una base bien importante. He visto para- que es el denominador común entre ustedes como para- estudiantes de medicina que tienen Ujú. una preocupación genuina por el cierre de hospitales. Sí, y es que por lo menos para nosotros que somos, ¿verdad? Nos estamos entrenando, los hospitales son una base muy importante para nuestro aprendizaje clínico per se. Ya sea en las rotaciones, en lo que son las residencias, bla, obviamente mientras más hospitales y más fondos hayan, pues a lo mejor hay más espacios de residencia, hay más espacios de
pues, de hacer tratos con ¿Todos los escuelas hospitales para... tienen que tener espacios de residencia o eso depende de la No, no administración del necesariamente. hospital? Eso depende ¿verdad? Del tipo de hospital Ujú. y las diferentes como que alianzas que tengan con escuelas o algo. Sí, eso es un tema que es un tema amplio porque los hospitales, muchos de ellos tienen lo que sería la protección de CEMAR cuando tienen estudiantes de medicina, porque es importante también para la entidad protegerse, ¿verdad? Contra demandas Ujú. por impericia médica y demás, mientras están en el proceso de adiestramiento o de enseñar a estos estudiantes. Así que eso es importante. Y las instituciones privadas que no están cobijadas bajo CEMAR, pues muchas veces pues no tienen ese tipo de programas donde pueden adiestrar a estudiantes. Pero eso es una especie como de seguro. No, eso es un programa del gobierno también donde se proveen inmunidad a estas Para que se entidades o se posibilite. establecen unos topes Ok. para Y estar a protegidos partir de ahí hay contra una inmunidad contra eso. Correcto. para entonces manejar lo que es la parte del riesgo de las residencias de medicina. Y Sí, esas- para cubrir tanto a la entidad, al estudiante de medicina y al médico que está supervisando el trabajo de ese estudiante. En tu caso, ¿tú comenzarías tu residencia el año próximo o terminarías ¿Verdad? en 5 años? Si todo va, ¿verdad? De acuerdo al plan y Ajá. a como yo quisiera, pues ya para el 2027 yo estaría empezando residencia, Y, que sería el próximo año. y en el caso tuyo, ¿la residencia en fisiatría se hace en dónde en Puerto Rico? En Puerto Rico ¿Qué opciones tienes tú como estudiante? hay dos opciones. Está el recinto de ciencias médicas y el hospital de veteranos. Y aquí lo que hay son 6 espacios, 3 espacios en cada hospital. 3 espacios en cada hospital y Sí. se gradúa. Yo obviamente me imagino que se gradúa mucho más que eso. Sí, y Así ahora que los que no mismo- cojan ahí se tienen que ir a Estados Unidos irremediablemente. Sí, básicamente o esperar encontrar alguna otra oportunidad que haya de hacer un año que se llaman los años, ya sean o transitorios, Transitorio, de que es como un año de medicina interna y volver a solicitar para tratar entonces de estar, ¿verdad? De entrar a Puerto Rico. Así es que entonces ustedes se van manejando esos espacios para Sí. entonces poder hacer esas residencias. Y en ese espacio, ese año transitorio que tú estás mencionando, ¿podría surgir una oportunidad para ir a Estados Unidos y uno irse o cómo se maneja eso? Es posible, pero es bien raro. Como mucho es que cuando tú estés terminando el año, surja una plaza en algún hospital, ¿verdad? Ya sea aquí o en Estados Unidos y uno tiene que moverse por uno mismo a ver si las consigue y pues ver si uno puede entrar en esa. Pero pues si no, pues no. Sí. Mira lo importante, lo del el asunto de las residencias y como él menciona, quizás tienes 3 aquí, 2 allá y 1 acá. Y ponle pues que si lo vemos desde este punto de vista, que sabemos que hay médicos que se están retirando, sabemos que ya las edades pues en algunas especialidades pues están bastante altas y empiezan a reducir, ¿verdad? su carga de trabajo, o muchos de ellos se retiran o se van a ejercer en Estados Unidos. En el caso tuyo, ¿cuántos compañeros estudiando o que tienen interés en fisiatría, si sabes? Por lo ¿Cuántos menos son? de mi clase de tercer año, ¿verdad? De los que por lo menos Que tú sepas. yo sé que hayan dicho, somos como de entre 4 a 6. Mira para allá, 4 a 6. Pues el punto aquí es que la cantidad de residencias que tenemos quizás no es lo suficientemente alta como para cubrir la cantidad de médicos estudiantes que tenemos. tenemos. Están saliendo. Entonces, pues ahí te empieza a crear ese gap. Ese desbalance. Y ese desbalance te empieza a crear las largas esperas para poder obtener una cita, porque tienen menos médicos y los pacientes, ya hablamos que están envejeciendo, o sea que vas a tener mayor cantidad de pacientes. O sea, es un efecto bastante... Es un efecto dominó. El efecto dominó. Va a un efecto en cadena, como una cosa va afectando la otra cuando este tipo de situaciones suceden. En el caso tuyo, tú como estudiante, ¿cuál ha sido tu mayor reto como estudiante de medicina? Como estudiante, ¿verdad? Yo pienso que realmente el primer choque fue primer año, porque pues hay que acostumbrarse, hay que Fue como aprender una a terapia de estudiar nuevo. electroshock. Sí, hay que aprender a estudiar de nuevo. Realmente pues yo no era de que yo estaba pasando horas metido en la biblioteca estudiando a de repente
en primer año, desde el primer día, yo salía a las 10 de la noche de la biblioteca a estudiar. Y pues ahora mismo, pero el más fuerte fue por ahora el Step 1. ¿Qué es eso? Este es el primer examen que se coge, que es como que ciertos pasos que son para revalidar. Entonces pues se dividen en lo que son 3, que es el Step 1, el Step 2 y el Step 3. Pues estos exámenes hay que aprobarlos para uno poder seguir estudiando y poder, ¿verdad? Licenciarse como médico. Y pues el primero se coge entre lo que es el segundo y tercer año, que eso es lo que yo acabo de pasar, y pues por ahora eso es como que lo más... Ha sido lo más retante que he tenido, sí. ¿Alguna vez pensaste, te lo pregunto porque me pasó como estudiante de Derecho, yo jamás pensé que yo era capaz de leer tanto material y memorizar y entender, porque no es memorizar solo, entender tanto material. Yo no sabía que yo tenía esa... Mi cerebro tenía capacidad tan brutal. Realmente uno aprende mucho de uno mismo en esos procesos y pues sí, también me sorprendí un poquito basado en como que todo lo que pude aprender en un periodo de 8 semanas, que es más o menos lo que se coge para poder estudiar para ¿Se eso. forma comunidad dentro de lo que son los estudiantes de medicina? Sí, no, definitivamente. Se forma enlace, se forma solidaridad. Sí, aparte de que ya uno los ve más que a la familia de uno mismo. Por ejemplo, con mi grupo de amistades, pues yo a veces los veo desde las 6:30 de la mañana que llego a la universidad hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes y a veces los fines de semana. Y pues, y también se podría decir un poquito como un trauma compartido, porque pues se acompañan en sus sentimientos. Sí, y pues, porque pues, estamos pasando por lo mismo, todo el mundo, pues, y nos ayudamos, en verdad, pero sí se forma una... ¿Cuántos estudiantes? ¿Tu clase es grande, es pequeña, es mediana? En mi clase somos, eran como 73, 74 por ahí. Pero ahora mismo pues no sabría decir porque pues hay personas que o tienen que repetir un año o no cogieron el STEP y tienen que ¿verdad? Todavía no han empezado a rotar con nosotros ahora, o personas de clases anteriores que están uniéndose a nuestra clase. Que no sé si se están graduando suficientes estudiantes de medicina. Pero mayormente pues estamos ranging entre lo que es como 70-80. Fíjate, él menciona lo de los exámenes STEPS y quiero relacionarlo con lo que hablamos de los costos, ¿verdad? De estudiar medicina. Los exámenes STEP no son económicos. O sea, cuestan desde $700 hasta $1,400. Pienso que no es que la escuela te administró algo ahí. Cada examen, o sea, que no es un examen departamental o no es un examen de la universidad. Sí, pues eso es importante. Una revalida, básicamente. Entonces, también, si vas a añadirle a eso el costo de los que deseen coger los repasos y todo ese tipo de cosas. Exacto. O sea, y los repasos para estas profesiones son bien costosos también. Altos. Sí, yo he sabido de programas de repaso que son de más de $3,000. Estamos hablando en los miles, exacto. Y entonces, y son repasos por cada etapa. Sí. No es que haces esto una sola vez. Exacto. Y entonces también para cada step hay sus exámenes de práctica y son casi obligatorios cogerlos y no a todos los exámenes lo cubre la universidad, y estos exámenes de práctica, a menos que uno los consiga, ¿verdad? Por otros medios, pero cuestan. Son costosos. Sí. Mientras ustedes cogen estos exámenes, ¿les dan el espacio para estudiar o tienen que seguir atendiendo la universidad mientras tienen que No, porque ¿cómo se maneja ese espacio? Realmente depende cuando uno piense cogerlo. Porque, por ejemplo, para este uno, como es en verano, pues uno termina en mayo y uno tiene de mayo hasta julio para cogerlo. So, en ese momento uno lo que se enfoca es en estudiar básicamente 24/7 para el examen. Ya el Step 2, pues ahí depende, porque ese no necesariamente hay que cogerlo en verano. So, hay gente que está atendiendo cosas de la universidad, lo que es rotando en tercer año, más estudiando para el examen. Si tú fueras a sugerir cambiar o mirar o revisar algo, además del asunto de las residencias en lo que es la práctica de la medicina, ¿qué más? ¿Qué sería lo próximo que tú mirarías? Que hay que mejorar. Realmente o sea, siempre está, ¿verdad? La relación de ustedes con las aseguradoras. Sí, y ¿verdad? Igual la compensación, como que, y tratar de, ¿verdad? Buscar maneras que obviamente siempre se habla de que quieren retener a los médicos y todo, pero pues tratar de hacer el panorama un poquito más llamativo para cuando, ¿verdad? Llamen a alguien de afuera, como que mira, te tenemos esta oferta en tal hospital, que uno pueda decir, no, pero aquí al ladito de casa, pues me tratan mejor, tengo mejores facilidades. Me hacen la vida más fácil. Sí. Sí, que no sea
tan atractivo, ¿verdad? Para ellos lo que le ofrecen fuera versus lo que se ofrece aquí en Puerto Rico, Sí, y la está pasando decisión, muchas veces. y la decisión pues sea más fácil para ellos decir, mira, no, yo quiero ejercer aquí, yo quiero quedarme cerca de mi familia, servir al pueblo de Puerto Rico, etc. Hay una actividad que viene por ahí. Háblame sobre esa actividad, Víctor. Sí, pues mira, ahora el 25 de enero, el domingo 25 de enero, en la cancha Rebecca Colbert, aquí en San Juan, desde las 8 de la mañana vamos a tener este torneo de baloncesto y voleibol interuniversitario, donde todas las escuelas de medicina van a estar participando. También vamos a tener un equipo del Hospital de Veteranos, también se va a unir la Universidad Ana G. Méndez, y también tenemos un grupo de ortopedas que van a estar participando. Así que es un evento muy importante porque promueve esa integración entre todos los estudiantes de todas las universidades. El año pasado tuvimos un evento muy bueno, con muchísima asistencia. Participaron sobre 110 estudiantes. Este año esperamos aún más, esperamos sobre 130 estudiantes de las diferentes universidades que van a estar compitiendo sobre ello. Esta iniciativa... ¿Quién está invicto? O si es que hay alguien invicto. Bueno, el año pasado ganó el recinto de ciencias médicas el torneo, sí. Así que ellos han estado, ¿verdad?, preparándose. El grupo de estudiantes que tenemos aquí han sido líderes en este proceso, han estado trabajando en conjunto con nosotros en Puerto Rico Medical Defense, y hemos perfeccionado el evento. El año pasado quedó espectacular, pero este año le estamos dando un upgrade. Va a haber más, ¿verdad?, más participación. Me imagino que ustedes se están preparando para arrebatarle esa presea no, y ha sido, a ciencias médicas. Y ha sido una dinámica bien interesante trabajar con este grupo de jóvenes, porque pues las ideas han fluido. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente tuvimos que tomar en consideración que no conflija con fines de semana de estudio, que el lunes no hubiera examen. Claro. Y que no, así que todo eso... Eso es parte del reto, todo de eso es el momento idóneo parte de la el logística. El año pasado lo hicimos de baloncesto y beach tenis. Este año, por recomendación de los mismos estudiantes, pues dijimos, mira, queremos más participación de las chicas en este proceso, pues vamos a tener equipos de voleibol, que es más atractivo, ¿verdad?, para las jóvenes universitarias. Entonces, lo más importante de todo esto, aparte de la integración, es que decidimos este año, basado en la necesidad que identificamos con ellos mismos, de que todo lo que recaudemos lo vamos a asignar para cubrir algunos de los costos de los STEPS y costos relacionados a presentaciones de investigaciones, porque estos estudiantes también, cuando tienen que publicar un estudio o tienen que ir a presentar, pues tienen unos costos relacionados a eso. Y entonces dijimos, pues todo lo que recaudemos, nos hemos comprometido con que lo vamos a asignar para tener lo que llamaríamos unas especies de becas para estos exámenes, para los estudiantes elegibles, ¿verdad? Y hasta donde podamos ayudar a estos estudiantes, porque es que lo vemos como un acto socialmente responsable. Necesitamos más médicos en Puerto Rico, punto. Y en conversación con ellos mismos... Y es parte de fortalecer ese ecosistema de salud donde todas las partes se conocen, están todos como en una mesa, ¿verdad? Y colaboran de alguna manera u otra. Y en conversación con ellos mismos nos trajeron, ¿verdad?, esa inquietud de que pueden haber incluso, y han visto estudiantes que han tenido que posponer un año el coger el STEP porque no tienen los recursos para necesariamente costearlos en ese momento. Entonces nosotros decimos, mira, la realidad es que esto no debería de suceder. Nosotros queremos promover, ¿verdad?, que estos estudiantes hasta donde nos sea posible, y por eso invitamos al público en general a que asista a este evento. Allí va a haber comida, vamos a tener ¿verdad?, refrescos, van a haber los juegos. Tengo que decirles que son intensos. O sea, se dieron muy buenos, van árbitros profesionales y todo, porque se dan bien competitivos. O sea,
hay equipos que ya están practicando. Entonces ellos practican, ellos se preparan, o sea que se da una competencia bien interesante entre los grupos, todos. pero a la misma vez se conocen, se apoyan en todas estas... En todo lo que tiene que ver con su carrera. Como dice Jean Gabriel, en el trauma compartido que tienen. Y mira, pues es una actividad muy, muy bonita, verlos a ellos, sacarlos un ratito, ¿verdad? De ese estrés, de esa intensidad que tienen de estudios y de exámenes. Y van allí y mira, se relajan un rato, liberan ese estrés. Así que, y a la misma vez, pues también estamos contribuyendo a que puedan continuar sus estudios y facilitar por lo menos con una pequeña aportación para que puedan los estudiantes, ¿verdad? Que sean seleccionados, pues tengan ese beneficio. Med School Games 2026, sábado. Sí. El domingo 25 de enero en la cancha Rebeca Colbert, que es cerca del Molo San Juan. Sí. Exacto. Ya sé dónde está. Así que todos los caminos conducen para allá este domingo 25. El domingo 25 de enero. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos sus experiencias. Son muy valiosas. Todo lo que ustedes nos han contado aquí en esta conversación que hemos tenido. Gracias, Víctor Santiago, PRB Insurance Company, por el apoyo que le das a los muchachos en las escuelas de medicina en las carreras. Todo un placer y la verdad que ha sido una experiencia extraordinaria trabajar como has podido ver, a estos talentosos recursos y estos talentosos estudiantes, pues que son los futuros médicos de Puerto Rico. Ya están invitados de antemano aquí en el consultorio. tenemos que apoyar hoy a los que nos van a cuidar mañana. Así que, así mismo. Gracias a todos. Sí. Gracias por estar con nosotros, amigos. Hasta aquí el consultorio. Será hasta la próxima.